El acta de la sesión 64ª se da por aprobada. El acta de la sesión 65ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de la Subsecretaría del Deporte por el que informa la ejecución trimestral respecto del avance y ejecución presupuestaria de los programas asociados al subtítulo 24 de transferencias corrientes de su presupuesto. En segundo lugar, un oficio del Ministerio de Defensa Nacional en que excusa la asistencia del ministro a esta sesión por compromisos contraídos con anterioridad e imposibles de modificar, quedando a disposición de la Comisión para asistir en otra oportunidad. En tercer lugar, un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre deportistas de alto rendimiento en las Fuerzas Armadas extranjeras. Y por último, una comunicación del diputado señor Sebastián Keitel, en que solicita el acuerdo de la Comisión para invitar al ministro de Defensa Nacional a la próxima sesión, el 10 de diciembre, con el objeto de tratar el asunto para el cual había sido convocado el día de hoy y al cual no pudo asistir. Eso es todo, presidente. Sobre la cuenta... Perdón. ¿Entendió bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Sobre la cuenta... Puntos varios. Como no vino ahora, claro, para seguir en ese tema que es de mucho interés. Requerimos el acuerdo entonces para invitarlo para la próxima sesión, que es el día 10 de diciembre. Como se pasa el tiempo. ¿Ya hay acuerdo entonces? ¿Habría acuerdo para invitar al señor ministro de Defensa para que nos informe de la postura de la Fuerza Armada respecto a la propuesta de que deportistas puedan ingresar a sus filas? Puntos varios, diputado, señor Alarcón. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Solicito que se postergue la votación del proyecto de ley que regula la obligatoriedad de contrato a las jugadoras de fútbol femenino, que se iba a votar ahora. Y que previamente vuelva a venir la ANJUF para que nos dé su opinión respecto a este proyecto en mayor profundidad. En conversaciones con ella nos hemos enterado que hay numerosas aristas de esta problemática que no se han discutido en esta comisión, como las precarias condiciones en las que desarrollan su actividad, cosas tan básicas como falta de ducha, lugares aptos para entrenar, etc. Cierto que escucharlas es imprescindible, ya que terminarán siendo las principales beneficiadas ellas o las perjudicadas. Además, consideramos extender la reflexión debido a la realidad que está viviendo el fútbol nacional, con muchos clubes sin capacidad de pago, producto de esta crisis global que estamos hoy día experimentando, y quizás por cuánto tiempo. Puedo haberlo leído no muy bien, pero esa es la petición que estoy proponiendo. Sí, por supuesto. Por supuesto. El objeto lo va a mover al tiro, diputado Alarcón. El orden del día era, recibir al señor ministro de Defensa, que ya señaló que no podía asistir, y en segundo lugar habíamos citado para votar en general 3 proyectos de ley que venimos discutiendo hace bastante tiempo. Diputada Marisela le va a interesar. Estos 3 proyectos de ley, no está el diputado tampoco, no, además uno de los autores es el diputado del básquetbol. ¿Y la vaca? ¿A dónde está? Ah, aquí está ahí la vaca. Vino solo, vino sin vaca. Proyecto de ley, son 3 proyectos. Proyecto de ley, es que le toca a la comisión, pensé que estaba en la comisión Chadwick. Proyecto de ley para votar en general. Proyecto de ley iniciado en moción que exige la celebración de un contrato, los términos que indica, entre las sociedades anónimas deportivas profesionales y las deportistas que sean parte del Campeonato Nacional Femenino de Fútbol, donde el diputado Flor Alarcón pide que no lo votemos hoy día por las razones que él expresa. Segundo, proyecto de ley iniciado en moción que dispone la realización de partidos preliminares de las categorías del fútbol femenino y juvenil con ocasión de los partidos oficiales de la Primera División A del fútbol profesional chileno. Y proyecto de ley iniciado en moción que modifique el Código del Trabajo para extender la aplicación del contrato especial de los deportistas profesionales en forma explícita al básquetbol profesional y otros deportes sin que la numeración sea taxativa. Están los boletines allí.
Yo aprovecho de recordar a los diputados y diputadas, antes de tomar las decisiones y ver la propuesta del diputado Alarcón, que por lo que yo recuerdo, respecto del proyecto número 1 y número 2, en general ha habido cierta renuencia, no de abordar el tema, que es un tema que a todos les interesa, respecto de la profesionalización y la formalización del contrato de trabajo respecto de las futbolistas particularmente, o de los preliminares. Pero el señor director del trabajo respecto de esos dos proyectos hizo algunas observaciones, a mi juicio, bastante atendibles. Respecto de esos dos proyectos, los que están en el 1 y 2 aquí, no están marcados los dos primeros. Yo les propongo, porque son dos temas súper relevantes, que a propósito de lo del diputado Alarcón, que no los votemos aún, porque creo que hay que profundizar más. Por ejemplo, yo creo que si lo tendríamos que votar, por lo menos yo tendría que rechazarlos por las razones que indicó el director del trabajo. Pero a lo mejor veamos, busquemos nuevos antecedentes, buscar nuevas fórmulas y no forzar una declaración respecto de esos dos primeros. No sé si comparten esa apreciación. A propósito de la naturaleza del contrato de trabajo tenía que ver uno, y respecto de los partidos preliminares también dieron algunas razones que igual son atendibles, aunque más discutibles todavía. Soy más partidario en términos personales de abrir la posibilidad de eso que del contrato, por las razones de las esenciales del contrato de trabajo. Pero yo propondría eso, y seguiríamos viendo los temas, no sé, y eso va en línea con lo que plantea, por ejemplo, el diputado Alarcón, que podríamos recibir y esperar un momento para votarlo. Y respecto del proyecto presentado principalmente por el diputado señor Ilavaca, en general todas las personas que vinieron a la comisión están de acuerdo y dicen que corresponde, porque en el fondo es aplicar las normas que tiene el fútbol profesional al básquetbol profesional, de manera que calza eso derechamente. Yo propondría suspender para no votar negativamente los dos primeros proyectos, por lo menos yo, no sé si es la misma opinión, y aprobar, someter a votación el tercero y los otros dejarlos, como se acostumbra a veces cuando no están maduras algunas cosas, esperar mejor un tiempo, porque son importantes. Pues no se trata de un proyecto que diga, no, ya no hay que rechazarlo, porque este proyecto la verdad es que no corresponde, sino que estamos buscando una solución justa con las mujeres deportistas, ¿cierto?, que practican fútbol y que están en condiciones desfavorables respecto de los hombres. Pero la legalidad nos complica. Esa es mi opinión. Diputada Olivera. Sí, presidente, muchas gracias. La verdad yo no estoy de acuerdo con que se prorrogue más o se espere para votar estos proyectos, porque son proyectos que se presentaron y se colocaron hace bastante tiempo en tabla y que hemos esperado precisamente para que sean votados. Ahora, respecto a lo que dice el diputado Alarcón por su intermedio, acá estuvieron las representantes de la ANJUV y podríamos volver a invitarlas para que nos vuelvan a reiterar el por qué a lo mejor tienen algunas observaciones del proyecto, que me parece súper bueno, porque siempre nos hemos dado cuenta que los proyectos entran de una forma y salen de otra, y la idea siempre es mejorar los proyectos, pero no estoy de acuerdo con que no se ponga en votación, porque en eso habíamos acordado que hoy día se votaba el proyecto. Y no sé, yo aquí tengo anotadas algunas cosas del día 23 de septiembre, de cuando vinieron las representantes del ANJU, y ellas hablaron respecto del proyecto y dieron algunas observaciones, y en el fondo ellas decían que una de las cosas era, de las preocupaciones precisamente dentro de la profesionalización, era las competencias significativas, las condiciones del entrenamiento apropiado, que eso era lo que más o menos esperan ellas. Trabajo digno. Hablaron de puntos claves, en donde hablaban de la inversión, de la visibilidad, de la difusión, de la apertura de estadios, de las garantías mínimas. Y el proyecto, por lo menos, que es de mi autoría, que trata de, que buscan en el fondo equiparar el contrato que tienen los varones hoy día dentro del fútbol profesional, sea igualado para las mujeres, o sea, cuenten con las mismas condiciones. Hoy día las jugadoras arriendan incluso las canchas para poder entrenar, entonces no veo la dificultad. Y si podemos volver a invitar al profesor que mencionaron, porque yo no estuve en esa sesión cuando él vino, el director del trabajo, perdón, o voy a buscar la sesión de aquel día,
para escuchar qué fue lo que dijo. O sea, pero no estoy de acuerdo con que los proyectos no se voten o que tengamos que esperar más tiempo. Lo mismo del proyecto de la diputada Santibáñez. O sea, también sabemos que es súper importante los partidos para los jóvenes, para las mujeres en el fondo, que puedan jugar las preliminares. Entonces, yo por lo menos no doy el acuerdo. Diputado Alarcón. Yo vuelvo a reiterar que estamos en un momento bien particular, no estamos en un momento normal. Y desde mi perspectiva sería interesante firmar ese proyecto ya en un momento normal, porque aquí está la cosa inestable generalmente. Esa es mi única opinión. Diputada Santibáñez. Gracias, presidente. Yo agradezco las palabras a través suyo de la diputada Olivera, pero en mi proyecto específicamente yo sí estoy de acuerdo con que no se vote hoy día, porque se está estudiando junto al equipo algunos detalles, si no, hoy día se rechazaría y no es la idea. La idea es que avancemos y que ese proyecto pueda ver la luz. Muchas gracias, presidente. ¿Alguien más? Yo quiero, a propósito de lo que planteaba la diputada Olivera, lo que planteó el director del trabajo no lo acuerdo textualmente. A lo mejor aquí Matías nos puede recordar, pero quiero ser bien preciso porque quiero que no se entienda equívocamente esto. No es que al menos yo no esté de acuerdo que las trabajadoras del fútbol profesional no tengan contrato de trabajo. Al contrario, creo que la idea del proyecto es una idea absolutamente atendible y justa. El problema es que, dadas las actuales condiciones, no hay contrato de trabajo entre la relación laboral o la relación, que tienen las jugadoras del fútbol amateur, del fútbol femenino con sus clubes. No hay contrato de trabajo. Imponerle un contrato de trabajo a una relación que no es contrato de trabajo, entraríamos en una situación de inconstitucionalidad o ilegalidad. Eso es lo que planteó el director del trabajo. Entonces, ese es el problema, no es que nosotros no queramos, porque hay 3 elementos esenciales por lo que recuerdo que tiene que tener el contrato de trabajo. El elemento de subordinación y dependencia, o sea que sean trabajadoras o trabajadores subordinados, el elemento de la prestación de un servicio obligatorio por parte del trabajador y la remuneración, digamos, el pago por los servicios prestados. Entonces, esos elementos en la relación que hoy día existe entre las jugadoras, desgraciadamente, salvo la de Santiago Morning, que es un ejemplo en esto, ¿cierto? Y que Santiago Morning no requirió una ley especial para hacerle contrato de trabajo, sino que se dieron los 3 elementos esenciales del Código del Trabajo para que exista esa relación. Entonces, imponer es como obligar que se les contrate, aunque no existan los elementos esenciales del contrato de trabajo. Y si existen los elementos esenciales del contrato de trabajo, se da por su propia naturaleza contrato de trabajo y no hay que colocarlo. Entonces es un tema bien complejo que yo sé que nos tuvo Erika y entiendo el tema y la importancia que tiene, porque yo creo que aquí estamos todos de acuerdo que queremos que tengan igualdad de condiciones. Entonces no quiero que haya duda, en el fondo es para Erika ver la manera de a lo mejor esperar, corregir, ver y Matías, por lo menos es mi posición. Y Matías y después Keitel. Keitel primero, después Matías. Dejemos a los diputados primero, después dejamos al asesor. Gracias, presidente, y que me corrija el señor secretario, pero si votamos hoy día, después no se puede recibir más gente, por si acaso. Si votamos en general, no se podría recibir después más gente y a la larga si lo que se quiere es perfeccionar o escuchar de mejor manera a todos los posibles invitados, aunque se repita algunos de los posibles invitados, si votamos en general no se puede escuchar a más gente. Normalmente, sí, correspondiendo a la consulta del diputado Keitel, las audiencias públicas son los espacios en que durante la discusión general se escucha invitados. Normalmente, una vez aprobado en general, entramos a la discusión particular y ahí solamente, y casi por excepción, se cuenta siempre con la asesoría del Ejecutivo, que es su rol de colegislador. Pero para las audiencias, escuchar expertos o autoridades que no sean del Ejecutivo, general, se hace en el trámite de audiencias públicas durante la discusión general. O sea, antes de votarlo en general. Salvo que haya unanimidad, supongo. Sí, podría. Diputado Alarcón y Matías. Más adelante. Pero el secretario hablaba ahí, me parece que me aclaraba. Ya.
Ya lo dije. Señor Matías Rivadeneira. Gracias, señor presidente. Recordaron de lo que fue la sesión en que vino el director del trabajo, don Mauricio Peñalosa. Él apuntó un tema que a mi juicio es necesario traer a colación en este punto del debate, cuál es que la regulación que hoy existe del contrato de trabajo del deportista profesional, que conforme lo señala la legislación, el capítulo 6 del libro segundo del Código del Trabajo, señala expresamente que rige para los futbolistas profesionales, pero él señaló un punto muy importante, que no hace distinción de género. Y en este sentido, si hoy día la regulación, para que la regulación del contrato de trabajo propiamente tal existe, lo que es necesario es revisar, y eso es lo que también se habló en esa sesión, es respecto de que efectivamente en el ejercicio de la facultad de fiscalización, la Dirección del Trabajo tiene las potestades para constatar la existencia de un contrato de trabajo no escriturado y por tanto, pero que cumpla con los elementos de la esencia del contrato, y ese es un tema que corresponde al ejercicio de las funciones de fiscalización que le corresponde a la Dirección del Trabajo. Ahora, sin perjuicio de lo cual, hoy en día esa legislación es perfectamente aplicable en el caso de verificarse y constatarse la existencia de esta relación contractual. Quería traer a colación este punto porque me parece muy importante para el tema de la tramitación de este proyecto de ley en particular respecto de cuál es el objeto en el fondo. O sea, tal como lo planteó usted, señor presidente, aquí en el fondo habría una especie de contrato forzoso que es necesario revisar con más detalle. Eso, señor presidente. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Erika Olivera. Sí, bueno, si hablamos de proyectos forzosos, aquí yo he visto harto durante estos 2 años. Y la verdad, presidente, me gustaría que si este proyecto se va a votar más adelante, me gustaría que le pongamos fecha y que quede acordado hoy día en esta comisión cuándo se va a votar. Y si hay que invitar a alguien más, también que sean invitados lo más pronto posible. A ver, diputada Olivera, ningún problema. Yo voy a hacer lo que a usted le parezca mejor. Si quiere, yo retiro mi propuesta y lo votamos al tiro. Yo quiero que usted no se vaya con la impresión porque me preocupa, porque quiero dejarlo muy claro. Yo quiero que el propósito que usted tiene en el contrato se cumpla. El problema es que así como está este contrato, de acuerdo a lo que señaló el señor director del trabajo, así como está este proyecto de ley, sería inconstitucional el proyecto, así como está. Porque el contrato de trabajo existe, aunque no esté escriturado, y lo explicó y nos lo recordó muy bien el director del trabajo. O sea, si hay hoy día una relación laboral entre las futbolistas de un equipo de fútbol femenino y un equipo, existe, no tiene para qué estar por escrito, tienen que estar los elementos de la esencia de ese contrato y si acaso no está por escrito va el inspector o el funcionario del trabajo corresponde y obliga, incluso sanciona si no está escriturado. Entonces no es necesario colocarlo de esa manera. Y las normas generales que rigen el título especial que hacía alusión Matías señalan que no distinguen entre hombre y mujer, o sea, esas normas que son normas generales se aplican también a las mujeres. Entonces lo que yo no quiero es que, y por eso que creo que es bueno postergarlo, y que es mi opinión, digamos, pero si usted quiere yo retiro mi propuesta, es que esto se apruebe o se desapruebe, pudiendo después a lo mejor ver otra forma de buscar esa protección que usted busca, y con razón, o que se desapruebe y después no lo pueda reiniciar. Por eso que digo yo, vale la pena mejor ver de qué manera se aborda. Esa es mi opinión, quiero que quede muy claro porque no quiero yo quedar como la bestia negra que no quiso que las jugadoras de fútbol tengan contrato de trabajo, porque al contrario, quiero que lo tengan, pero que en el fondo se haga correctamente. Y yo creo que como usted no pudo estar en esa sesión, es donde quizás falte ese elemento, ¿se fija? Pero si yo quiero, retiro mi propuesta y lo votamos. No quiero yo perjudicar su idea en ningún caso. No, en ningún caso lo he tomado en esa línea, presidente. Pero entendiendo que lo que también expuso acá el diputado Keitel,
que de repente a uno se le pasa por alto, que en el fondo después no pueden haber invitados, obviamente que también es importante escuchar en el fondo a las principales beneficiadas o perjudicadas con esto, que son las jugadoras. Por lo tanto, desde ahí entiendo que tiene que tomarse este tiempo, y también yo me tomo un tiempo para poder consultarlo, y si tengo que hacer algunos cambios también generarlo. Pero sí me gustaría que que quede acordado para cuándo van a quedar esas invitaciones y cuándo se votaría. Perfecto. Yo le propongo al tiro le doy sobre lo mismo, diputado Alarcón, ya, de ahí proponemos una fecha y... Bueno, a mí me gustaría, generalmente en esta comisión hemos tenido una relación bastante cordial, y la verdad es que te veo como enojada, perdona que te lo diga, y por lo menos se te ve, y es bueno que y que no tengamos esa... ya, bueno, qué bueno, porque yo te veía un poquito enojada, y no ha sido la costumbre que hemos tenido acá. Gracias. Ella defiende su postura, todos defendemos las posturas cuando nos interesan con fuerza. Mire, ¿le parece entonces, para ver este proyecto de ley, yo no tengo ningún problema que fijemos, no sé, un par de sesiones más? Diputado Olivera, tenemos la próxima sesión el 10. Después de lo invitado. El 10. Claro, fijémosla para el 17. Sí, al tiro. El día 17. Y yo no tengo problema en que en la sesión del día 10, o sea, al contrario, o en el mismo día 17, usted busque si quiere promover algunos otros expertos, gente que venga. Estamos con la disposición de recibirlo y abrirlo en el espacio de la comisión. ¿Ah? ¿Les parece? Diputado Alarcón. Si de fijar fecha, yo pienso que podría ser después que todos los invitados hayan venido. Si fijamos una fecha de 17, a lo mejor no hay invitados que hayan, y vamos a tener que aplazarlo. Esa es mi idea, de que tengamos clara que después de que hayan venido las personas invitadas podamos establecer la votación. Gracias. Claro, y si no, lo vemos. Entonces, el de la diputada Marisela Santillana está dispuesta a postergarlo mientras busca perfeccionarlo. Y correspondía votar en general, entonces, el proyecto de ley del boletín 12.902/29, que el señor secretario, el señor Cámara, puede dar lectura a la norma correspondiente. Señor presidente, entonces entiendo que la carpeta está disponible un pequeño comparado, el proyecto es bastante corto, de todas maneras, pero que lo que busca este proyecto es modificar el artículo 152 bis A del Código del Trabajo. El artículo 152 bis A del Código del Trabajo dice: el presente capítulo regula la relación de trabajo bajo dependencia o subordinación entre los trabajadores que se dedican a la práctica del fútbol profesional y aquellos que desempeñan actividades conexas con su empleador. Y lo que busca el proyecto es intercalar en este inciso primero, en este inciso único en realidad, a continuación de la expresión profesional, la frase básquetbol profesional u otras similares sin que esta denominación sea taxativa. Por lo tanto, lo que busca es señalar que este capítulo regula la relación de trabajo bajo dependencia o subordinación entre los trabajadores que se dedican a la práctica del fútbol profesional, el básquetbol profesional u otras similares sin que esta denominación sea taxativa, y aquellos que desempeñan actividades conexas con su empleador. Eso es lo que busca este proyecto, señor presidente. Se incorpora básquetbol dentro de la... Diputado Ilavaca, para que justifique. Presidente, ya he hablado de muchas oportunidades respecto a la situación que viven los jugadores de básquetbol en nuestro país. La Liga Nacional de Básquetbol y el torneo SAESA también es la segunda liga más importante en términos de deportes hoy día. ¿Ya? La masividad, sobre todo en el sur de Chile, de la práctica del básquetbol, y las penurias que día a día pasan los jugadores de básquetbol, que fueron
relatadas latamente por el vicepresidente nacional de la Asociación de Jugadores de Básquetbol, a quien quiero reconocer en estos momentos, el capitán de la selección chilena y capitán también del Club de Deportes Valdivia, Gerardo Isla, que actualmente se encuentran jugando un torneo de la Copa Sudamericana de Básquetbol en Argentina, en Córdoba, representando también al país. Las penurias que pasan muchas veces los jugadores nacionales de básquetbol son infinitas. Tema que también fue ratificado en su oportunidad por el presidente de la Federación de Básquetbol, que nos contó además situaciones más extremas aún. Creo que es fundamental que hoy día la Cámara de Diputados debe una señal potente al básquetbol, dé una señal potente a uno de los deportes más exitosos en el sur de Chile. Es la práctica de este deporte, en particular en el sur de Chile, está en la sangre de todos los sureños. Valdivia como capital del básquetbol, con dos de los mejores equipos de la Liga Nacional, como es el Club Deporte La Ánima y el CDB, creo que con esto le hacemos justicia a esos clubes, le hacemos justicia a los clubes de Puerto Montt, le hacemos justicia a los clubes de la isla de Chiloé, Castro y Ancud, a Concepción, a Temuco, a Osorno. Por lo tanto, es exigirle hoy día que aquellos que hoy día lucran muchas veces de productos del ejercicio del básquetbol, a sus trabajadores, al alma del básquetbol, le paguen sus remuneraciones como corresponde, le paguen sus cotizaciones como correspondan, y obviamente estos jugadores que han tomado la decisión de vida de dedicarse profesionalmente a la práctica de este hermoso deporte, en definitiva, cuenten con las condiciones mínimas como trabajadores. Gracias, presidente. Se ofrece la palabra. El diputado del sur, ¿usted no opina lo mismo que el diputado Ilavaca, diputado Espinosa? Porque no hay fútbol en el sur. Bueno, entonces, señor secretario, en votación en general el proyecto boletín 12.902-29. Gracias, presidente. En votación general el boletín 12.902-29. Diputado Alarcón. Don Ricardo Celis. A favor. A favor. Don Andrés Celis. A favor. Don Juan Fonsalía. A favor. Don Sebastián Keitel. A favor. Diputado Olivera. A favor. Diputado Prieto. Diputado Rentería. A favor. Diputado Ilavaca. A favor. Presidente. A favor. Y no falta nada. Diputado Espinosa, ¿le tomó el voto? No. A favor. Okay. Somos de 13 bueno, a los locales. Aprobado, presidente, por unanimidad. Entonces, aprobado en general el proyecto por unanimidad. ¿Cómo lo prefiere? ¿Sí? ¿Les parece que lo votemos en particular? Y no tener claro. ¿Y así despachamos esta? ¿Se entiende ¿Por aprobado? la misma votación? ¿Se entiende aprobado entonces con la misma votación en particular? Entonces se aprueba el proyecto. Perfecto. Despachado, diputado informante. Despachado el proyecto, diputado informante, ¿cuál es la fórmula, señor secretario? No tenemos una forma establecida, pero... Creo que el diputado, propongo al diputado Espinosa que informe. Yo quiero proponer al diputado Ilavaca. Yo creo que él se merece ser informante de este proyecto, un diputado que desde el primer minuto ha defendido el tema del básquetbol en Valdivia. Los otros parlamentarios de la zona, nada con el básquetbol, entonces yo creo que se merece, ¿no es cierto?, el diputado Ilavaca ese... Estamos por unanimidad que lo informe el diputado Ilavaca. Comparto las palabras del diputado Espinosa, lo mío era una broma, lo primero, así que... Entonces, diputado informante, el señor diputado Ilavaca. Se aprueba. Keitel. Gracias, presidente. Sí, era una sugerencia de si pudiésemos ver la posibilidad, o sea, usted, de que pudiésemos tratar de poner en tabla otros proyectos más de esa larga lista que está ahí. Gracias. Que seguían, perdón. Diputado
Para los otros dos proyectos que se pospusieron, quería solicitarle la posibilidad de invitar a Paula Navarro, directora técnica de Santiago Morning, que se había hablado y no se ha invitado. Ah, qué buena. ¿Ya? Santiago Morning. Perfecto, ¿hay acuerdo? Que venga la directora técnica de... Buena. ¿Hay acuerdo, cierto? Perfecto, lo acordamos entonces para seguir estudiando el proyecto. Gracias. Por lo que entendí, podrían empezar a venir el 17, pero también dejó abierta la posibilidad para el 10, ¿no es cierto? Que me encantaría que igual el 10 se le diera prioridad como primer punto de la tabla al ministro de Defensa. Ya, para que no... Gracias. Defensa, sí, perfecto. Claro, esa es la tabla ordinaria, digamos, partimos con ello. Entonces estaría la invitación para la próxima sesión de la... En algún momento se planteó y se invitó, la verdad que con todo este problema de los viajes y... diputado Celis. Ahí sí. Sí, presidente, en el caso que no pudiese venir el ministro de Defensa, ¿poder acordar al tiro que viniese el subsecretario o no? No, pero el de Fuerzas Armadas, no sé, o alguien que él pudiese mandar, porque por lo general el ministro Espina más bien va a la Comisión de Defensa, entonces, para no suspender a última hora, porque el diputado Keitel tiene toda la razón cuando dice que nos quedamos con bastante tiempo de sobra como para haber visto otros proyectos de ley. Entonces, claro, cuando sabemos en menos de un día con anterioridad que no viene el ministro, nos da poca posibilidad de ver otros temas. Entonces, si no viene él, o que mande alguno de los dos subsecretarios que tiene, o bien que mande algún representante experto en la materia que trabaje dentro del ministerio. Gracias. Ok, Tel, sobre el punto. Sí, sobre el punto quizás yo comprometerme, como también es un proyecto mío, a buscar esa alternativa y comunicarse al secretario en su momento cuanto antes. Para tener comparto plenamente con el diputado Celis de que es bueno tener un plan B al respecto. Así que creo que es mi responsabilidad en ese sentido buscar la persona idónea, no más allá un secretario que sea, pero que nos pueda traer la información al respecto. Diputado Alarcón. A mí en realidad... Me parece que si le damos la posibilidad al ministro, no va a venir él. ¿No será mejor dejarle la posibilidad solamente al ministro? Porque yo creo que es ideal que venga el ministro, o que si puede venir un subsecretario y no lo invitamos a él. Ya, pero ¿Qué les parece si le dejamos a Sebastián Keitel que vea, porque seguramente lo va a hablar con el ministro y va a haber alguna fórmula que no desproteja el interés, ¿cierto? Entonces lo hacemos, ¿sí? ¿Hay acuerdo? Ok. Lo acordamos de esa manera entonces, para el 10 o para el... Bueno, a partir del día 10. Hay algunos proyectos de ley, bueno, como hubo cambio de ministro, de ministra, hay aspectos en la ley del deporte... No. En la ley de deporte hay varios aspectos que quedó de abordar la señora ministra. Y hay otros que está abordando y estamos abordando nosotros con el Comité Olímpico. Algunos de los temas que están en estos proyectos. Entonces hay uno que dentro de los que habíamos priorizado para seguir avanzando, el que tiene que ver, recuerdo yo, con el acceso de las personas discapacitadas a los estadios. Si mal no recuerdo, era uno de los que habíamos postergado. Del diputado Prieto, me parece que es, claro. Ese era uno de los que estaban como pre-priorizados. Los que tenía Sebastián, que tenía algunos para establecer regulaciones y sanciones respecto a los dirigentes que tenían, que hay dos proyectos suyos, los va a abordar el Ejecutivo, siempre lo he dicho, pero hasta ahora no lo ha hecho, porque van en la Ley General de Deporte. Entonces aquí tenemos dos posibilidades. O nos metemos derechamente a esos proyectos, que entiendo que son dos, pues lo hemos dejado esperando al Ejecutivo. O avanzamos nosotros con alguno de ellos, o con ambos, yo creo que son dos, de ahí revisamos con el señor secretario, y partimos, digamos, porque son los otros que estaban priorizados. El de los discapacitados y esto que tiene que ver con inhabilidades a dirigentes deportivos que han tenido conductas reñidas con las buenas costumbres o establecimiento incluso de algunas figuras penales, digamos. Habían dos proyectos en ese sentido.
Entonces, le pedimos la opinión a Matías, digamos, él que yo sé que tiene jefa nueva, pero ¿usted cree que va a haber luz ahí y en qué tiempo, digamos, que sería como lo importante? Gracias, presidente. Bueno, nosotros estamos trabajando intensamente, se nos ha pedido ponerle al acelerador, en la agenda legislativa que ha tenido el Ministerio. En eso estamos en este minuto. Sé que hay un interés en particular, sobre todo en los proyectos que hemos conversado, y la ministra me ha manifestado en particular que pongamos bien el acelerador, y en eso también estamos trabajando con Socpres, precisamente en el proyecto de integridad deportiva que la ministra explicó acá la semana pasada. Era un proyecto para fortalecer el alto rendimiento, que también lo explicó ayer, lo explicó la semana pasada, y bueno, los demás proyectos que hemos señalado, el de la institucionalidad deportiva, que ya tenemos un primer borrador que ha sido bastante satisfactorio, sin perjuicio de que igual hay que hacerle bastantes modificaciones, correcciones, adiciones, para poder presentarlo a la firma del presidente. Sin perjuicio de lo anterior, efectivamente respecto de la agenda, el gobierno, el Ejecutivo efectivamente siempre está por respetar también las prioridades que tenga también la Comisión en la medida en que no vayan en la línea con nosotros. Respecto a los proyectos sobre inhabilidades que establecía el diputado Keitel, en general no chocan con los proyectos con el proyecto de integridad deportiva que estamos presentando. Trata de abordar una figura semejante, pero a través de otras de vías distintas. Entonces, en ese sentido, no habría una coalición normativa en respecto del proyecto que nosotros estamos elaborando y el proyecto y las mociones que ha presentado el diputado Keitel. Respecto al proyecto del diputado Prieto, respecto de la accesibilidad, este proyecto se refiere principalmente al establecimiento de una cuota de acceso gratuito para discapacitados, menores de edad y personas de la tercera edad, que tengo entendido que se ordenó refundir con otro boletín en su oportunidad. Entonces, ese proyecto en particular me gustaría poder también abordarlo con las nuevas autoridades para ver para recabar su opinión también. Nosotros ya teníamos un informe que tenemos que presentárselo respecto a ese proyecto, pero si la comisión estima iniciar su discusión, obviamente vamos a apurar el tranco a eso. Perfecto. Diputado, señor Alarcón. Quiero reiterar la posibilidad de que invitemos nuevamente a la ANJUF. ¿Acuerdo para invitar a la ANJUF? Ya, para ver el tema, volverlas a invitar. Sí. Ya. ¿Usted tiene antecedentes que ellas quieren venir de nuevo a la comisión? Sí. Perfecto. Se lo entrega al secretario entonces para que sea más rápido vincular. Yo no tengo ni nada en el papel, po. No, pero algún antecedente verbal. No, le digo yo porque ellas ya vinieron y por lo que usted señala son ellas las que quieren venir de nuevo y nos parece muy importante recibirla. Entonces, que quede claro eso. Creo que es importante. ¿Le parece? Me parece. ¿Hay acuerdo entonces? Ya, entonces yo propongo lo siguiente. Hay dos proyectos, tres materias que están en lista de espera. Una, la de inhabilidades de Keitel, del diputado Keitel, que creo que podríamos empezar a tramitarla la próxima semana. El del acceso a los discapacitados, que por lo que entendí, Matías, la idea es esperar un poco la información del gobierno o que partamos. No te entendí esa parte. Y si ustedes lo disponen, iniciar entonces vamos a discusión. disponerlo. Ok. Entonces vamos a colocar también ese proyecto, esos dos proyectos, y el otro vamos a esperar un trabajo de 6 o 7 proyectos que se refieren a la ley de derechos y deberes de los deportistas, que tenía que hacer un trabajo para fusionarlo y que no lo tiene todavía acá, al menos materialmente. Está, pero no acá. Y ese lo vemos la próxima semana, a ver cómo trabajamos en ese. Entonces, en lo concreto, les pido al tiro si podemos ver qué personas podríamos invitar. Tenemos ya al ministro de Defensa, eventualmente a las chicas de ANJUF, pero a lo mejor un invitado para empezar a ver el de inhabilidades, o el de discapacidad. Si te puede hacer cargo de una persona, y confiamos en su criterio y capacidad para que lo haga. Porque le vamos a dar un cheque en blanco, digamos, vamos a autorizar esa invitación
Si hay acuerdo, entonces aceptamos esa propuesta de Sebastián. Dígame. Ah, sí, Paula Navarro también ya la invitamos, ¿cierto? Este diputado Prieto, ¿no? No, mío. Celis, también, coincidía contigo. Ah, perfecto. Está acordado ya. Entonces, tenemos ya para la próxima semana probablemente invitada a las dirigentes de ANJUF. Tenemos al ministro o a otra autoridad del Ministerio de la Defensa Nacional, y tenemos también invitado a alguna persona para que nos venga a hablar respecto del proyecto de inhabilidad. O sea, tendríamos 3 invitados y 3 materias distintas que tratar. Esa sería la tabla para la próxima sesión. Y Paula Navarro también. Claro, sí, porque es el mismo tema. Vamos a hablar respecto al proyecto de la diputada Olivera. ¿Sí? Entonces, ¿estamos de acuerdo? Perfecto. Se ha cumplido el objeto de la sesión. Si hay alguien que quiere tratar alguna otra materia. Sobre el mismo tema. Permiso, presidente. No era sobre uno de los puntos conversados recién sobre el acceso para personas con discapacidad. No sé si hay más proyectos, la verdad que no me he leído toda la tremenda lista que hay, pero si hay otros proyectos también ver la posibilidad de fusionarlo. Y algo también que recién ahí dándole vuelta, que siempre siento que la discapacidad en este caso la están mezclando con los niños, con tercera edad. Es como ya, los que sobran mezclemos todos dentro de un mismo paquetito para que tengan acceso. Entonces creo que también lo propongo que sea visto de manera de manera independiente, que las personas con discapacidad tengan el acceso gratuito. Por otro lado, no quita que también se puede hacer con niños, con adulto mayor, pero siento que de repente puede hasta complicar o puede utilizar, ya que va a ser por unas cuotas de personas que pueden entrar gratuitamente. Se acorta la cuota cuando incluimos a mayor cantidad de gente dentro de un mismo proyecto como tal. Entonces, si vamos a ver, y el foco es las personas con discapacidad, con acceso gratuito, me parece increíble, de bueno, pero focalicemos en determinados grupos de personas, ¿no? Es una idea. Parto lo suyo, es un buen punto. Hagámoslo durante la discusión del proyecto. Entiendo que el proyecto involucra, claro, porque mezcla cosas que no son exactamente iguales. Tiene toda la razón. Diputado Alarcón. Me parece levemente que teníamos algo pendiente con la señora Eliana de la Nación. ¿En qué quedó eso? ¿La invitamos o qué? Una señora que está invitada que pidió... ¿Era el máster? ¿Era cómo se llama? Una adulta mayor. Deportista máster. Matías. ¿Ah? Sí, Nadadora máster, sí. ¿Perdón? Tenía que ver con un homenaje. Sí, en la sala. Un homenaje en la sala. ¿Y pidió el homenaje con su comité en la sala? ¿Qué es eso? Ah, pues todos los homenajes lo hacemos así, pues. Ya. Se pide con el comité. ¿Sí? Diputada Olivera. Sí, presidente, yo igual quiero solicitar, no sé, faltan 2 horas para que casi 2 horas, 1 hora 45 minutos para que esta sesión termine su horario real. Hoy día tenemos una sesión especial, por lo tanto... A las 5:20 termina. Sí, aún así tenemos 1 hora que Así es. se termina la sesión, entonces... No sé, acá hay un listado de proyectos, en realidad, en donde hoy día dejamos 2 proyectos aparte, votamos solo uno, ya se tomó acuerdo para ver la próxima semana otros proyectos. Por lo tanto, yo desde ahí a lo mejor quiero solicitar tener a lo mejor un plan B para que cuando nos ocurra esto, donde tenemos tiempo muerto, podamos a lo mejor avanzar con otros proyectos. Acá hay proyectos que son todos importantes, pero por ejemplo yo voy a hablar hay algunos acá que son de distintos diputados, hay algunos que son súper antiguos, pero hay cosas tan urgentes hoy día como por ejemplo en la tabla aquí podemos ver el número 2, que es de mi autoría, pero lo voy a mencionar porque creo que hay temas importantes, como por ejemplo este proyecto trata de los niños que están en establecimientos educacionales y que hoy día tienen problemas con el tema de la asistencia a clase.
que son deportistas pequeños, son talentos deportistas, que en el fondo van al colegio y muchas veces tienen inasistencias por estar en campeonato, por estar en concentraciones, y eso hoy día todavía no se puede regular a través de la legislación. Entonces son pequeños deportistas que siempre son evaluados como cualquier otro alumno. Entonces, acá hay un listado, yo menciono ese, pero hay otros que son tan importantes también que a lo mejor sabemos que van a tener una tramitación larga. Entonces, es importante, creo yo, que podamos tener más proyectos en tablas para que cuando nos suceda esto, que no vienen las autoridades o no vienen los invitados, poder seguir avanzando. Gracias. Yo no tengo ninguna dificultad. El problema es que, como generalmente los proyectos, la metodología que tenemos, más que argumentar los parlamentarios que los presentamos, que los defendemos, que discutimos el proyecto, es escuchar voces expertas primero, nos atrasan cuando no vienen los invitados, como sucedió hoy día. El mismo diputado Keitel planteaba, bueno, yo tampoco quiero que vengan muchos invitados porque va a venir, se supone, el ministro. Claro, entonces, siempre incluso pasamos un poquito de tejo pasado. Pero yo no tengo ningún problema. Si quiere usted abrir discusión sobre cualquiera, u otro diputado sobre cualquiera de estos proyectos, tenemos una hora más. Creo que sería súper importante a lo mejor que tú nos expliques bien el proyecto y empezar a verlo. No sé, hay como 20, pero generalmente es importante escuchar a los expertos, a los involucrados, para poder analizarlos también a fondo. Es parte de nuestras obligaciones. Diputado, señor Alarcón. Yo recuerdo que con respecto a la señora Eliana, habíamos quedado que la comisión la invitaba. Y no pensamos que un comité lo iba a hacer. Pienso que sería interesante que le invitáramos a la comisión, ojalá fuera en sala, pero inclusive en esta misma sala que estuviera ella y nosotros, ya sería un reconocimiento que está tan lejos de lo que habíamos planificado. ¿Qué tiene usted en acta, señor secretario, sobre eso? Yo quiero ver porque quiero ser preciso en eso. Presidente, tendría que revisar los antecedentes, pero entiendo que se le envió una felicitación a nombre de la comisión. No se habló, o no recuerdo, tendría que revisar los antecedentes, ya que son de hace bastante tiempo, al parecer, de algún homenaje, pero entiendo que se le envió una felicitación a la señora Ileana, digamos, por los logros obtenidos, pero no, lo que se habló quizás sería de que normalmente los homenajes son acordados en la reunión de los jefes de comité, y eso lo hacen los diputados a través de su bancada, de su jefe de comité, directamente en la reunión de jefe de comité que se cita los martes a primera hora. Pero yo no tendría problema, diputado Alarcón, si usted nos entrega los antecedentes o están respecto de su dirección y hay acuerdo en la comisión de que la recibamos 10, 15 minutos acá y obviamente le reconocemos como comisión eso. Y yo, al contrario, acá, porque creo que es muy meritorio, o sea, no tendría problema en que lo hagamos acá. Incluso si usted ve y vemos con el señor secretario que nos puede ayudar en proveer una de las medallas de la Cámara, entregarle acá, nosotros tenemos facultades para eso y le hacemos un reconocimiento en la comisión. Porque en la sala siempre es súper complicado, digamos, porque hay... ¿les parece acordamos eso, Sebastián? Sobre el tema, presidente, que yo haría esa separación de lo que usted ahora justamente estaba explicando, de que una cosa es lo que se hace en la sala y otra cosa es lo que se hace en la comisión. En la sala hay que pedir en reunión de comité el permiso respectivo. Acá lo tomamos como acuerdo y lo podemos hacer acá. Yo siento que si lo vamos a ir haciendo con cada deportista, pensando en la sala, vamos quizás, perdón la expresión, vamos a chaquear un poco el tema. Lo que no significa que de repente a fin de año, todos los años, durante estos periodos que nos queda, podamos hacer una solicitud de todos los deportistas, ya sea máster o lo que sea. No, podemos invitarlo a la sala pero otra cosa, y tomando las palabras de Flores, es que a cada deportista, también en su momento, lo podamos invitar acá, entregarle una medalla y hacer lo que se tenga que hacer para que también reciban un reconocimiento como corresponde. Pero eso quería de alguna otra forma opinar, que había que separar las dos cosas porque finalmente... Estoy de acuerdo contigo. ¿Les parece que a esta señora, que yo lo he escuchado, Flor, antes que yo asumiera la presidencia respecto al tema de esta comisión, claro, le hacemos un homenaje el próximo día 10? ¿Ya?
hay que ubicarla, usted entregue los datos si es que los tiene, y creo que es muy importante. Entonces, tomamos ese acuerdo. ¿Vamos? Señor secretario, ¿usted puede proveernos de alguna medalla de reconocimiento? Sí. Perfecto. Tal cual como lo hicimos con la gente del fútbol. Perfecto, entonces, se toma el acuerdo y le hacemos ese homenaje como comisión a esta deportista senior destacada. Perfecto. ¿Se acuerda? Bien, qué bueno, sí. Pero en esa sala para conocerla, ella. Me parece bien, está muy bien. Sí, de pie ella ahí, nosotros aplaudiéndola, no, muy bonito, mínimo. ¿Ah? Acá. Bonito. Sala de comisión. Sala de comisión. Bueno, alguna otra cosa, a propósito de ese proyecto que planteaba Erika Olivera, no sé, Erika, si quieres extender, yo creo que es un muy buen proyecto y ver si va generando opinión entre los diputados, al menos podemos discutir, tenemos tiempo. Si quieres verlo, si está a mano, no sé si lo tenía a mano también, porque uno a veces... No lo tengo a mano, claro, presidente, pasa eso, entonces, aquí pero está el puro título, tengo la idea más o menos en la cabeza, en el fondo es lo que expliqué hace un ratito, que en el fondo uno en el camino se va encontrando con distintos deportistas jóvenes que son proyección dentro de nuestro país y que muchas veces se ven en esta problemática dentro de los establecimientos educacionales. Cuesta mucho que de repente los propios establecimientos entiendan que los niños se dedican a una actividad en donde están entrenando 5 días a la semana para competir en distintos campeonatos interescolares, campeonatos nacionales, incluso sudamericanos escolares, y desde ahí la falta o la inasistencia al colegio cuentan como inasistencia. Entonces, cuando llega el término de año, muchos de ellos están en peligro o simplemente algunos repiten el año por inasistencia. Entonces, es súper importante. Yo este proyecto lo hablé, me acuerdo, hace hartos meses con la ministra de Educación. La verdad no sé cuál será la postura del ministerio, espero que sea buena y porque tiene que ver con educación. Entonces, sí pedí que estuviera acá en deporte para que lo pudiésemos ver acá y invitar a la ministra cuando se ponga en tabla este proyecto y que vengan desde el ministerio a dar su opinión respecto de este. Pero es un tema súper importante, es necesario, vuelvo a insistir, hay niños que peligran muchas veces por inasistencia porque ellos están realizando una actividad muchas veces en representación de su colegio, en representación de la comuna, incluso del mismo país. Y eso no es considerado, es considerado como una falta a clases. Entonces, desde ahí es que uno busca que esto ojalá se pueda regular. Eso. Acá tenemos el proyecto, es cortito, lo puedo leer. Es uno que firmó con Toá, con Jaime Toá, el mismo. Ya. Dice artículo único, agrégase, lo voy a leer, digamos, para que todos estemos al tanto, si les parece. Agréguese el siguiente artículo 9 bis a la ley 19.712, ley del deporte. Comilla, artículo 9 bis. Todo estudiante que siendo deportista seleccionado de alto nivel de conformidad a la ley y que represente al país como seleccionado de la rama o disciplina deportiva que practique, quedará exonerado de toda obligación de asistencia a la jornada ordinaria del plan de estudio que curse en los establecimientos educacionales públicos y privados. En tanto, el régimen de evaluaciones al que fuere sometido de conformidad a su régimen de estudios será el que fije la autoridad respectiva, la cual, para estos fines, tomará en consideración el número de horas semanales que implique la práctica de la disciplina deportiva, la intensidad de la misma, los viajes que en razón de ella efectúe y todo otro hecho relevante que permita y conjugue un adecuado desempeño académico con una actividad deportiva de alto rendimiento. La calidad de estudiante se certificará por el establecimiento educacional respectivo en el cual se encontrare matriculado el deportista. En tanto, la calidad de seleccionado nacional de la categoría deportiva se certificará copulativamente por la federación respectiva y el Comité Olímpico de Chile y en su caso por el Comité Paralímpico de Chile según corresponda. Bastante concreto el proyecto, bien importante. Entonces,
Para avanzar, encarguémosle al tiro la opinión al Ejecutivo, para que nos traiga una opinión respecto a este proyecto, porque es importante que el Ejecutivo se pronuncie. Por supuesto. Lo que pasa es que hay dos proyectos iguales. Ese lo presentó el diputado Toac y yo se lo firmé en octubre de este año, y yo presenté uno en septiembre, que va en la misma línea. Entonces quizás se pueden revisar los dos, ver en qué coinciden, porque van, el otro es el boletín 12.950.29. ¿Interesa que lo leamos, no? Para verlo. Ya estamos los cuatro. Dice lo siguiente. Artículo primero. Incorpórese la siguiente modificación a la ley 19.712 de deporte. Reemplázase la actual redacción del inciso quinto del artículo 5 por el siguiente. Las instituciones de educación de todo nivel fomentarán y facilitarán la práctica del deporte por parte de sus alumnos, incluyendo a aquellos en situación de discapacidad. A aquellos se deberá otorgar las facilidades necesarias a fin de hacer compatibles sus estudios con la práctica intensiva del deporte. Todo establecimiento educacional reconocido por el Estado de Chile deberá poseer un mecanismo flexible de pruebas, certámenes, exámenes y sistemas permanentes que permitan a sus alumnos designados como seleccionados de cualquier nivel etario o territorial de cualquier actividad deportiva oficialmente patrocinada por una federación o asociación afiliada al Comité Olímpico de Chile, hacer compatibles sus actividades académicas con los programas de entrenamiento y participación en las competencias deportivas, para lo cual el Ministerio de Educación establecerá un decreto con los criterios y orientaciones para la implementación del mecanismo. Después se agrega el siguiente inciso sexto del artículo quinto. Para ejercer el derecho a utilizar el mecanismo alternativo de pruebas, certámenes, exámenes y los sistemas permanentes que hace mención en el inciso anterior, los deportistas deberán presentar con anterioridad a la competencia, periodo de concentración o entrenamiento de que se trate, al establecimiento educacional respectivo, un certificado emanado del Comité Olímpico de Chile o de la respectiva federación o asociación en que consten los periodos por los cuales requieren hacer uso del régimen excepcional indicado. Así, dentro de 7 días corridos y por escrito, el establecimiento educacional deberá comunicar al interesado la fecha alternativa de toma de pruebas o exámenes que estableciera a su respecto y la cantidad de días que descontare de su requerimiento de asistencia a clase. Artículo segundo. Incorpórese la siguiente modificación a la Ley 20.370, Ley General de Educación. A. Intercalar en el inciso segundo del artículo 22 entre la voz, la educación de adultos y la expresión y las que se creen conforme la siguiente oración: la educación para deportistas de alto rendimiento. Incorporar en el inciso cuarto del artículo 23 posterior a la frase interculturalidad la siguiente expresión, comillas, la presencia de deportistas de alto rendimiento al interior de los planteles educacionales. Agréguese el siguiente inciso sexto al artículo 23, comillas, para el caso donde los planteles educacionales posean en su interior alumnos designados como seleccionados de cualquier nivel etario o territorial de cualquier actividad deportiva oficialmente patrocinada por una federación o asociación afiliada al Comité Olímpico de Chile, podrán diseñar programas de estudio presenciales o semipresenciales que permitan compatibilizar la educación formal con la formación que demanda su actividad. Y por último, agréguese el siguiente inciso tercero al artículo 39, comillas, para el caso de los deportistas de alto rendimiento que se encuentren estudiando en establecimientos educacionales reconocidos por el Ministerio de Educación, será este organismo quien establecerá los criterios y orientaciones para diseñar programas de estudios presenciales o semipresenciales y un mecanismo flexible de pruebas y exámenes. Erika Olivera. Bueno, los dos proyectos, obviamente, uno es más completo que el otro, está más desarrollado el de Erika, pero buscan el mismo objetivo. Entonces, yo creo que para pedir la fusión, tiene que abordar la comisión y se pide pidamos la fusión. Ya, primero eso, creo que los dos están en la misma sintonía, y pidamos primero la opinión del Ejecutivo, ¿ah? Para avanzar, porque si el Ejecutivo le pone traba va a ser cada vez más complicado, digamos, pensando en... Pero pidamos la opinión, pues no quiero prejuzgar yo. Yo creo que son súper interesantes, la verdad. Por supuesto, Matías.
Gracias, presidente. A priori, y sin entrar al análisis de los proyectos de ley, esta es una materia que efectivamente el Ejecutivo siempre ha estado interesado en patrocinar o en trabajar. De hecho, en el Ministerio hicimos y buscamos en su oportunidad trabajar este tema. Se ha hecho una mesa de trabajo con el Consejo de Rectores. Se está trabajando en un convenio de colaboración con el Consejo de Rectores precisamente buscando este tema, lo cual no excluye, por cierto, la posibilidad de la acción legislativa vía las mociones parlamentarias que se han reseñado. En ese sentido, presidente, y sin comprometer el apoyo, puedo señalar desde ya que es un tema de mucho interés para el Ministerio del Deporte, y en ese sentido vamos a analizar con profundidad el proyecto con la finalidad de que sea un aporte a la discusión. Sin perjuicio de lo cual, debo señalar que aquí hay materias que también escapan de nuestra competencia, son de competencia del Ministerio de Educación, que creo que en este caso también debiera ser oído al respecto, sobre todo respecto a aquellas modificaciones a la Ley 20.370, Ley General de Educación. Y por el otro lado, presidente, que ya va a la lectura del proyecto, en los dos proyectos me fijé que se referían mucho al deporte federado, pero también hay que señalar de antemano y a priori, y sin entrar al análisis riguroso del proyecto de ley, falta también el deporte universitario. Las mismas instituciones de educación superior tienen sus propias estructuras deportivas, tienen sus propias estructuras deportivas, tienen una federación deportiva universitaria, la FENAUDE, que también sería del caso interesante también considerarlos también para el efecto de la discusión y tramitación de estos proyectos de ley, sobre todo porque la práctica deportiva universitaria también tiene un esquema que está bastante que está fuera por el ámbito del deporte olímpico, del deporte federado, y en esas circunstancias también sería bueno revisar también la posibilidad de considerarlos precisamente para estos casos. De hecho, es por ellos que también muchos deportistas también en la educación superior continúan la práctica deportiva. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Entonces esperamos la opinión preliminar, porque un proyecto de esta envergadura, porque es muy importante, además si usted mete además el que se ha discutido en otras oportunidades, la práctica del deporte en el nivel superior, digamos, de estudios también del deporte competitivo, creo que es súper relevante. El otro día, no sé si Erika o alguien recordaba que como que la universidad es la muerte de los deportistas, alguien recordó, no sé quién fue, pero alguien dijo eso, o la ministra parece, no recuerdo bien. Pero creo que es muy importante en esta materia tener el compromiso del Ejecutivo, porque tocas muchas... El subsecretario, claro. Tocas muchas aristas porque sería re importante lograrlo. Yo creo que es algo que se ha planteado hace mucho tiempo y no se ha avanzado. Entonces ver si conviene hacerlo primero en la educación básica y media, dejar la universitaria aparte o abordarlo de un conjunto, porque tocas distintas. Entonces yo creo que partiríamos pidiéndole la opinión al Ejecutivo. Entonces usted podría traer una opinión para la próxima sesión. ¿Ya? ¿Le parece? Perfecto. Y nosotros vamos a pedir entonces la fusión, ya la pedimos, la tenemos que pedir. Perfecto. ¿Sí? Presidente, sin perjuicio de lo anterior, señalar solamente desde ya que el artículo 5º actualmente vigente de la Ley del Deporte, que ya en forma bastante genérica ya señala, ya dispone una obligación de este tipo. De hecho, el inciso final señala: las instituciones de educación superior fomentarán y facilitarán la práctica del deporte por parte de los alumnos, incluyendo aquellos en situación de discapacidad, además de crear becas de acceso a deportistas destacados. A ellos se deberá otorgar las facilidades necesarias a fin de hacer compatibles sus estudios con la práctica intensiva del deporte. Aquellas instituciones de este nivel que reciban subsidios o aportes del Estado deberán establecer sistemas permanentes que permitan a los alumnos designados como seleccionados regionales o nacionales por las respectivas federaciones hacer compatibles sus actividades académicas con los programas de entrenamiento y participación en las competiciones deportivas. La existencia de dichos sistemas será requisito obligatorio para todas las instituciones de educación superior que postulen a la asignación de recursos por parte del Instituto Nacional de Deportes de Chile destinados al financiamiento de proyectos deportivos de cualquier tipo. Ya contamos con una regulación que, para bien o para mal,
también es interesante el análisis, y en eso también me comprometo a incorporar en el análisis que hagamos también cuáles han sido los efectos reales que ha tenido esta disposición para que tengamos también un adecuado margen de apreciación de cómo ha sido también la regulación del derecho vigente y cómo ha operado en la práctica también, precisamente para que el proyecto de ley de estos proyectos de ley no terminen siendo letra muerta, porque en ningún caso es lo que ni el Ejecutivo ni los autores de la moción es lo que esperan. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Entonces encargamos eso. También, ¿les parece si tomamos el acuerdo de encargar a la biblioteca un estudio sobre la materia? Aprovechando que siempre tienen la buena disposición a la biblioteca del Congreso, ¿ya? Sobre la materia. ¿Se acuerda entonces? Estamos los 4. ¿Algo más? ¿Está bueno ya? ¿Está bueno ya, esto? ¿Está bueno ya? Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Bien fructífera, bien nutritiva. Aumenta.